En este episodio vamos a hablar precisamente del bochinche que se dio en la República Dominicana cuando Jeff Bezos visitó a la República Dominicana. Supuestamente, lo que son las noticias falsas, la historia de dónde viene este término, qué usted debe de hacer para que no lo engañen en las redes sociales y un poquito de deepfake. Esto es todo hoy, así que no se muevan y disfruten del podcast en Genoma Digital. Bueno, vamos a empezar de inmediato a nuestro podcast y mira, qué oportuno este tema, muchachos. En unos segundos voy a darle la introducción al podcast del día de hoy. Pero hablemos de fake news. Vamos a hablar en los próximos minutos de noticias falsas. Y todo esto motivado por uno de los artículos que Rocío pues publicó en viatech.do y también en las redes sociales. Haciendo alusión a que los medios de comunicación importantes de la República Dominicana se hicieron eco de una mentira que parecía verdad, pero que solamente había que hacer poquitas cosas para confirmar que eran mentiras. Estamos hablando de la visita de Jeff Bezos a la República Dominicana. Vamos a hablar de fake news, un poquito de historia, qué es todo esto y pues darle la bienvenida a Rocío hoy. ¿Cómo tú estás, O sea, Rocío? eso es como cuando usted dice que Rocío coge vacaciones en las Islas Vírgenes y que yo me voy Ey, para las Islas ey, Canarias a coger vacaciones. ey, Esos son ey, fake ey, news. Esos son fake news, ¿verdad? Bueno, ey, pues sí. ey, Sí. ey. ¿Cómo te estás, Rocío? ¿Cómo te estás, Marcos? Cuéntenme. Todo Sí. bien por aquí. Ese tema es interesantísimo para mí. Fake news, fake news. Sabes que me llama mucho la atención y vamos a empezar de una vez sin mucho preámbulo con esto. Me llama mucho la atención porque el término fake news, que serían noticias falsas, ya se ha creado como un nombre e incluso en los periódicos de habla hispana no se dice noticias falsas, sino se dice fake news y ya eso se conoce como si fuera como el QT, ¿verdad? Que es un Ujú. esmalte y ya es un nombre, fake Ajá, news. Y para hablar correcto. del fake news en la actualidad, me gustaría empezar como algo que hemos hecho aquí en los últimos, bueno, desde el principio en los podcasts, es hablar de la historia. Y según estuve investigando, el término de noticias falsas o fake news sale a relucir, o sea, se empieza a escuchar esto en los 1890, precisamente, qué curioso, ¿eh? Precisamente cuando sale el periódico. A raíz de esto es que se comienza a utilizar el término fake news y, y en los 1890. Eso independientemente de que las noticias falsas han estado desde siempre. O sea, eso si nos vamos a la historia antes de Cristo, vamos a escuchar donde se decía algo que no era cierto, se rumoraba mucho y como dicen, hay un dicho, y con esto te doy la palabra, Rocío, que una mentira se dice mucho hasta que, entre comillas, se convierte en verdad. Es así. Y mira qué oportuno que mencionas eso, porque en este fin de semana eso quedó demostrado con un detalle que fue de las cosas que impulsó a mucha gente a pensar que realmente el señor Beso se encontraba por aquí. Y tiene que ver con el yate. Resulta que andaba un yate bastante lujoso por aquí, o por lo menos esa parte parece ser cierta, que andaba un yate, Ujú, y alguien le vio el nombre y decía Flying Fox. ujú. Para los que no le dan seguimiento a nada de esto, eso no significa nada, pero la gente que es muy entusiasta y que se anda fijando en lo que tienen los millonarios y demás celebridades del mundo, conocen el nombre porque ese es un yate de lujo y en algún momento medios italianos dijeron que pertenecía a Jeff Bezos. Ujú. Partiendo de esa mala información, hubo personas que en Twitter de manera muy entusiasta empezaban a decir, hey, miren, aquí anda el yate de Jeff Bezos. E incluso Ujú. empezaron a dar detalles de su tamaño, de su capacidad, de muchísimas cosas, cuánto costó hacerlo, etcétera, etcétera.
sin averiguar realmente que eso no era de él. Y ahí está, una mentira convertida en verdad, aun cuando Amazon en el 2019, poco después de que salió eso, desmintió. Que a ti te costó, yo creo que fueron 10 clics en la computadora para confirmar que... Menos de ahí. 3 clics. Está muteado. No tanto, ingeniero, no, pero o sea, salía de una vez, eso se encontraba de una vez. El problema es que volvemos a lo que estábamos, siempre nosotros hemos dicho aquí, es la mentalidad borrego. Fulano lo dijo, entonces como yo sigo a fulano, lo que dice fulano tiene que ser verdad. Al final del día, esa gente ni siquiera agarraron y buscaron, óyeme, búsquenlo en internet y se van a dar cuenta y lo van a encontrar y no tienen que ir muy lejos. Lo que pasa es que se ha perdido lo que viene siendo el ideal de buscar información. La gente quiere que se lo pongan todo en la mano y eso facilita a que cualquier información errónea que se esté pasando de boca en boca, de oído en oído, la teoría del teléfono. Yo le digo una cosa a usted se la dice a Rocío, Rocío se la dice a su hermana, la hermana se la dice al papá y cuando viene a llegar al tercer familiar. ¿Tú llegaste a jugar ese juego? O sea, sí, esa dinámica. Yo tuve niñez. Sí, esa dinámica, sí. Que al final se empezaba diciendo, fulano trae la harina y al final salía con que traía el bizcocho. Porque el bizcocho estaba hecho. O sea, es una cosa totalmente diferente a con lo que se empezó. Pero, date cuenta que en la dinámica era decir una oración larga. Sí. Para que precisamente, para hacer como ejercicio, como la información, a medida que se va pasando de una fuente a otra, se va distorsionando. Exactamente. Que es precisamente que en muchas ocasiones se hace intencional, en muchas ocasiones no se hace intencional. ¿Y por qué traemos este tema aquí en Genoma Digital? Es precisamente porque el tema de las noticias falsas se ha creado gracias a la tecnología en una herramienta muy letal, precisamente cuando se hablan de temas delicados, principalmente sociopolítico, cultural, personal, o sea, y todo es por la facilidad de las redes y porque, y ahí entro a otro tema mucho más delicado, el tema de los periodistas del siglo XXI. Rocío, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Sí, estamos en el siglo XXI. Yo creo que sí. Sí, los periodistas del siglo XXI no quieren pues ejercer lo que amerita ser un periodista. No, ellos no utilizan el periodismo. No, ni siquiera es ir a la fuente, ingeniero. No se toman ni siquiera la molestia de investigar propiamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con muchos artículos? No sé si usted se recuerda, cuando el gobierno del pasado presidente hubieron muchos ataques por parte del New York Times indicando de que había un campamento militar de los Estados Unidos haciendo pruebas militares en uno de los países del Medio Oriente. Y el general encargado tuvo que salir, señores, espérense, es un campamento que nosotros tenemos allá abajo en Arizona, que estamos haciendo pruebas militares en Arizona. Correcto. No es para allá, para el Medio Oriente, es aquí. Entonces, no y tú mencionas siquiera eso. Investigar. Dice un viejo filósofo sabio de la radio de la República Dominicana, Manolo Zuna. Si no lo conocen, es un viejito que es comediante y actor. Él dice, si voy a la fuente, tumbo la noticia. Mejor yo no voy a la fuente. Y él lo dice de forma sarcástica, indicando de qué es lo que está pasando hoy. Y muchos periodistas, tanto periodista de comunicación, periodista regular y periodista de farándula, ellos pues se van con el swing y gracias a las redes sociales pues eliminan o mejor ni siquiera pasan por el proceso de lo que amerita. Por los controles. Controles, gracias. Entonces, eso es lo que lamentablemente
hoy en día las redes sociales, herramienta letal, de igual forma que puede ser un beneficio, también es un arma letal que lamentablemente puede ocasionar muchas cosas. Para tocar unos cuantos puntos de historia dentro de las, vamos a decir, hechos históricos que fueron afectados precisamente por esto de noticias falsas. Si nos vamos a el siglo XIII, estamos hablando de que en inglés sería Ramses the Great, o sea, yo diría uno de esos países de para allá de Grecia, se regó una mentira de que en la batalla de Kadesh los egipcios estaban ganando, los egipcios estaban ganando una victoria. Sin embargo, lo que realmente estaba pasando era que los dos, o sea, entre la batalla, los dos estaban iguales. El hecho de regar que los egipcios estaban ganando, la población se resaltó, se llenó de regocijo y empezó a celebrar, motivando a otros a integrarse, y que la batalla, pues, el otro país debilitara su ejército, porque ya se estaba regando que los egipcios estaban ganando. Cualquier similitud con un hecho actual es pura coincidencia. No sé si está cogiendo, porque vamos a tocar ahorita ese tema. El tema de las noticias falsas hace de que la otra persona tenga una percepción diferente a la realidad. Y con esto también tenemos que mencionar, que ahorita lo vamos a desarrollar más adelante, de que el tema de las noticias falsas o fake news se hacen más latente durante el periodo de elección de cualquier país. E incluso aquí en Estados Unidos, yo no sé, Rocío, si tú lo sabes esto, pero aquí las campañas políticas son crueles. Horribles. A diferencia que voy a usar la República Dominicana como ejemplo. No he visto otros países que son muy políticos. ¿Y tú no te acuerdas de Balaguer? ¿Y tú no te acuerdas de todo lo que hacía Balaguer en la campaña política? O la revista esa cómica que salía, no era él que la patrocinaba. Recuérdame. Dime. Que no me la revista política, una revista política que salía cada vez que empezaban las elecciones, que todo, en cuanto a todo lo que venía haciendo de todos los partidos políticos, se burlaban, menos del doctor. Sí, pero una cosa es burlarse y una cosa es burlarse. De la burla y la sátira mandaban, o sea, se regaban noticias de cosas. Y ya que tú mencionas sátira, es bueno mencionar que hay diferentes tipos de noticias falsas. Uh-huh. ¿Y por qué voy a traer este tema? Porque a Rocío le va a gustar desarrollar cómo podemos ver esto hoy en día en las redes sociales. Marcos, deja eso ahí, lo de la política, que ese lo vamos a desarrollar un chin más adelante. Hay diferentes tipos de noticias falsas. La gente cree que solamente es cuando yo digo que Marcos se fue para Hawái en un fin de semana. Ahí yo estoy intencionalmente hablando mentira. Pero mi intención no es hacerlo mal a él. ¿verdad? Una broma simplemente. Una broma. Entonces, ¿cuáles son los tipos de noticias falsas? Existe la sátira o parodia. Existe lo que son de conexión falsa, que son cuando nosotros hacemos un título de algo, pero la gráfica y el contenido no es equivalente a lo que dice el título. Eso le dicen clickbait, ingeniero. No.
Eso es más de ahí. Pero es cierto, se llama clickbait. Más de ahí, pero clickbait. Entonces, voy a agarrar esas dos para que hablemos un poquito. Sátira o parodia, en la cual existen muchísimas de ellas. Y quiero que para los que estén escuchando el podcast entiendan de que vamos a utilizar el país de República Dominicana, pero me gustaría de que ustedes nos digan a través de nuestras redes sociales, en este post que va a salir en nuestra cuenta de Instagram, déjenme saber qué cuentas de redes sociales forman parte de cada categoría y así nosotros podemos seguirlo. Por ejemplo, de sátira y parodia, Rocío, háblame de algunas que tú conozcas en las cuales la intención de ellos no es hacer ningún daño, sino para bromear, parodia. Tú tienes que tener alguna de ellas. Aquí en República Dominicana, quizás una de las más famosas y todavía sigue activa a pesar de todo, era una parodia del expresidente Danilo Medina. Dañiño Meniña. Exacto. Eso fue un boom porque nadie estaba esperando eso. Eso era una figura nueva aquí, este tipo de cuentas. O sea, fuera de aquí han existido desde hace mucho, pero aquí eso era novedoso. Y era algo refrescante porque era bastante cómico el contenido. O sea, era evidente que se trataba de una parodia. Incluso la misma descripción de la cuenta te lo decía, cuenta parodia. Luego de eso han surgido como 20,000 cuentas, casi todas de figuras políticas, incluyendo el actual presidente. Hay como 5 cuentas parodias solamente de él en Twitter. Entonces ya ahí tiene un poquito de efectividad. ¿De quién? Tayota Derch. No, así que le dicen. Ese mismo. Hay una que se llama Me puse bruto a Binader. Hay muchísimas. Entonces, aquí te voy a decir algo que quizás sea una paradoja, pero no lo es. Va perdiendo efectividad en la medida en que se van replicando estas cuentas parodias de lo mismo. Sí. Va perdiendo bastante efectividad, pierde originalidad y ya la gente dice, bueno, pero ¿a quién voy a seguir por fin? Entonces también hay un límite de ese recurso. Pero hay que darle y destacar unos cuantos, principalmente en Twitter,